Y la pregunta del día de hoy, ¿se improvisa o no el torniquete? ¿Se improvisa o no el torniquete? Atención de calle y en ambulancia, según PHTLS décima edición. Vamos a ver qué refiere esto. PHTLS décima edición en su capítulo 3, Shock, Fisiopatología de la Vida y la Muerte, habla sobre los torniquetes. Este es el único capítulo que habla sobre la atención a nivel prehospitalario y civil. Ahora bien, los torniquetes, y van a aparecer las imágenes así, porque son extractos directos del texto, y dice, si la hemorragia externa de una extremidad no puede controlarse inmediatamente mediante presión, la aplicación de un torniquete es el siguiente paso razonable para controlar la hemorragia. El control con torniquete de la hemorragia exsanguinante de una extremidad es del 80% o mejor, quiere decir que tiene una total eficacia. Sitio de aplicación, el PHTLS décima edición habla que se debe aplicar un torniquete en la ingle o la axila. Si un torniquete no detiene completamente la hemorragia, se debe usar otro justo proximal al primero. Ahí está la ubicación según PHTLS. Aquí tenemos la gráfica, debe ser lo más proximal a la axila, en este caso en las extremidades superiores, es de fácil aplicación y damos una respuesta totalmente rápida. Ahora bien, en las extremidades inferiores es lo más proximal a la ingle, su colocación también es sumamente rápida, eficiente y da un control muy sustancial al momento de una hemorragia exsanguinante. Tenemos el cuadro 3.5, protocolo para la aplicación de torniquete. Se debe utilizar torniquete si el control de la hemorragia con presión directa o vendaje compresivo no es eficaz. Los pasos para la aplicación de un torniquete son los siguientes. Aplica un torniquete fabricado comercialmente en la extremidad a nivel de la ingle para la extremidad inferior o la axila para la extremidad superior. Aquí nos habla de torniquetes comerciales certificados, torniquetes que ya están probados, y no habla en ningún momento en el capítulo 3, Shock, Fisiopatología de la Vida y la Muerte, de la improvisación. De hecho, ni siquiera se nombra en todo el capítulo. Ahora bien, volvemos a repetir, aplica un torniquete fabricado comercialmente en la extremidad a nivel de la ingle para la extremidad inferior o la axila para la extremidad superior. PHTLS nunca habla de improvisar y es una carta libre. El que quiera seguir haciendo, el que quiera mantener esas prácticas las puede hacer. Sin embargo, hablamos bajo la evidencia, bajo PHTLS, y nunca en este capítulo aparecerá la palabra improvisar, jamás. Ahora bien, hablamos de los límites de tiempo. Los torniquetes arteriales se utilizan regularmente de forma segura durante hasta 150 minutos en el quirófano sin daño significativo a los nervios o músculos para lograr el control del sangrado durante la cirugía selectiva de las extremidades. Y es importante hacer referencia al tiempo. Generalmente la ventana que nos dan son de 2 horas, sin embargo ellos están hablando de otra evidencia. Y llegamos al tema crucial, donde la gente siempre dice, no, pero PHTLS sí dice que hay que improvisar en la página 774, el capítulo 21, atención de traumatismo en la naturaleza. ¿Qué se refiere a eso? Y vamos a aclarar bien la confusión que tiene la gente aquí. El PHTLS décima edición del capítulo 21 sobre la atención de traumatismo en la naturaleza tiene una definición de EMS en área silvestre. Se utilizan muchos términos para describir áreas alejadas de la civilización, incluso áreas silvestres, remotas, rurales, aisladas y austeras. El personal de los servicios médicos de emergencia, o EMS, tiende a agrupar estos términos bajo el título desierto, según el diccionario de las siguientes definiciones de desierto. Entonces, desierto, ya estamos hablando áreas silvestres, no ambulancia citadina, no trabajo de calle. El EMS en el desierto versus el EMS callejero tradicional, ya así lo cita, callejero. A menudo hablamos en que se difieren el EMS en áreas silvestres del tradicional, el EMS en la calle, pero en realidad todos los aspectos del EMS existen en un espectro, y es correcto. En un extremo del espectro hay un incidente a media cuadra de un centro de traumatología nivel 1, es decir, en la ciudad tenemos mucha más accesibilidad, y en otro extremo del espectro hay un incidente en la parte más profunda de un sistema, por ejemplo, en una zona muy remota. Habla el capítulo 21, atención de traumatismo en la naturaleza, y la gente no lee esto. Principios TCCC y TSC, aplicado en el desierto, atención de traumatismos. La importancia de considerar el contexto del incidente es evidente en los escenarios tácticos y de combate de los conflictos de Irak y Afganistán. Es decir, vamos a ver evidencia basado bajo estos principios. Repito, principios TCCC y TSC, aplicado en el desierto, y ya aclaramos lo que es la terminología
desierto, rural, silvestre, en fin. Esto es lo que no se espera a la gente y se van directo a la improvisación en este capítulo. Pero ya vamos a ver. Muchas organizaciones han adoptado ampliamente las prioridades de atención de pacientes extrapoladas del TCCC o TCCC a entornos naturales. El NPS tiene un desafío único de brindar atención en entornos de atención remota extremadamente diversos. Los guardabosques del NPS atienden a pacientes en entornos salvajes, remotos y austeros, utilizando protocolos tanto tácticos como de naturaleza salvaje. Los NPS son los guardabosques que dan respuesta en los parques nacionales, por ejemplo, donde son situaciones remotas o situaciones de caza, se le puede decir. Las directrices tácticas del TCC han sido modificadas y adaptadas por el Comité de Atención Táctica de Emergencias a Casualty, o TSC, para uso civil y federal. El TSC aplica conceptos similares de TCCC en múltiples áreas de riesgo, tácticas, materiales peligrosos, etc., y a poblaciones ampliadas para niños, adultos mayores, etc. Muchas agencias han comenzado a brindar atención basada en las pautas del TSC y han formalizado programas como programas de grupos de trabajo de rescate para combinar esta atención en situaciones tácticas y otras situaciones peligrosas, incluida la atención en áreas silvestres y atención traumatológica remota. Es decir, estamos hablando del mismo idioma en el capítulo 21, donde habla de desierto o áreas remotas. Nos da ejemplos, por ejemplo, se utiliza una camilla con ruedas para transportar a un paciente herido después de un accidente de bicicleta de montaña, y un dispositivo de flotación personal es complemento de embalaje obligatorio siempre que se transporte un paciente sobre el agua. Y nos dan dos ejemplos, no coloco más porque es muy extenso. Ahora, bajo los principios TSC y TSC aplicado en el desierto, principio del paciente básico, embalaje, lesiones de la columna y columna, restricción de movimiento. Pero si aquí hay un capítulo de trauma raquimedular, ¿por qué me repiten los principios de paciente de embalaje? ¿Por qué me repiten las lesiones de la columna y restricción de movimiento si hay un capítulo completo del PHTLS? ¿Y por qué me hablan de tablillado fisiológico, otras opciones de extracción? Incluso incluyen trauma, síndrome en suspensión, perdón. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque estas son extensiones bajo principios TCCC y TSC. Por eso lo repite y es un anexo del libro del PHTLS. Ahora bien, habla también de las patas de marzo, el March Path, y desarrollado por los militares, e incluso habla del March, protocolo táctico militar, no aplica a la ciudad ni a eventos citadinos o de calle, como lo dice el PHTLS. Seguimos entonces, capítulo 21, atención de traumatismo en la naturaleza, principios TSC y TSC, aplicado en el desierto, detalles del EMS en el desierto, porque aquí viene la antesala a la improvisación del torniquete que a tanto hablan. Dice, esta sección revisa algunas de las situaciones más importantes en las que la atención adecuada de traumatismo en la naturaleza difiere la atención de la calle. Y vuelvo a repetir, esta sección revisa de las situaciones más importantes en las que la atención adecuada de traumatismo en la naturaleza difiere de la atención en la calle. Las áreas cubiertas donde los protocolos operativos específicos alcance de práctica ampliado podrán ser beneficiosos incluyen el manejo de heridas, dislocaciones de articulaciones, paro cardiopulmonar, molduras y picaduras. Ahora bien, tratamiento de las heridas. Nos dice, hemostasia, el control de sangrado es la parte del examen primario en la calle. La hemorragia arterial puede matar en la naturaleza, incluso el sangrado venoso puede matar si continúa durante un tiempo suficiente. Recuerde, cada glóbulo rojo cuenta en base a lo que es el control de sangrado de heridas. Control de sangrado incluye medidas estándar como presión directa, es tan importante o más importante en la naturaleza. Ojo, presión directa es tan importante o más importante en la naturaleza, a menos que el personal médico forme parte del grupo de la persona lesionada que no pueda dar una respuesta, y una hemorragia grave que no se detiene probablemente provocará la muerte del paciente antes de la llegada del equipo SAR. ¿Y por qué espera un equipo SAR? Porque está en áreas remotas. Ahora bien, el detalle de los torniquetes improvisados, donde todo el mundo habla aquí, capítulo 21, página 774. Bajo la atención de traumatismo de la naturaleza, principios TSC y TSC aplicados en el desierto, bajo la premisa de detalles de EMS en el desierto. Y ya aclaramos lo que era en el desierto, la terminología desierto. En muchas situaciones en la naturaleza es posible que los socorristas tengan que improvisar las herramientas que utilizan para brindar atención. La improvisación de torniquetes utilizando un producto disponible como un cinturón o una prenda de vestir es una habilidad vital en el entorno natural. Aunque los torniquetes fabricados generalmente son más rápidos de aplicar y es probable que logren una hemostasia más rápida y confiable,
para que les quede bien resueno, un torniquete fabricado no siempre está disponible en la atención de traumatismo en áreas silvestres. Entonces, los principios TSC y TSC aplicados en el desierto en detalles del MS en el desierto y la definición de MS en áreas silvestres, lo vuelvo a repetir, se utilizan muchos términos para describir áreas alejadas de la civilización, incluidas áreas silvestres, remotas, rurales, aisladas y austeras. ¿Qué tiene que ver con esto? Que el personal de los servicios médicos de emergencia tiene que agrupar estos términos bajo el título de desierto, según el diccionario de las siguientes definiciones. Y arriba tenemos principios TSC aplicado en el desierto y detalles de EMS en el desierto, donde habla específicamente de la improvisación del torniquete. Entonces, incluso tiene un resumen que dice que el Instituto de Investigación Quirúrgica de los Estados Unidos identificó características clave de un torniquete exitoso para evaluar torniquetes para los conflictos de Irak y Afganistán, porque eso viene de allí. Y habla incluso de las características y las nombra. Al menos 1 pulgada, 25 milímetros de ancho, cinta o cinturón para escalar, molinete o leva para mejorar el tensado de la banda, capacidad para capturar la tensión, fácil aplicación, menos de 60 segundos. Y los videos que yo he visto de algunos eruditos o algunos especialistas que incluso se hacen Doppler, se ponen infinidad de equipos para medir si hay transmisión o si hay circulación, lo hacen en 1 minuto 30, 1 minuto 40 o 2 minutos, y es tiempo cronometrado. Dice que tiene que ser ajustable y antideslizante. Ahora, las personas que deseen y sigan con esta práctica lo pueden hacer tranquilamente, pero recuerden que el PHTLS no lo nombra en la cita del TSCC y TSC. Es decir, el capítulo que habla de la utilización del torniquete, ubicación, los pros, los contras y las bondades de este dispositivo es el capítulo 3, Shock Fisiopatología de la Vida y la Muerte, y no hay otro. De hecho, para finalizar esta presentación, el PHTLS, 10ª edición, y el programa Stop the Bleed, ninguno habla de improvisar. Así que cerramos este capítulo con que no se debería improvisar porque los textos no lo tienen. Así que, ¿se improvisa o no? En la atención de calle y la ambulancia, según PHTLS, 10ª edición, en los capítulos, no. En las extensiones del TSCC y TSC, aplicable para el que quiera, pero no está dentro del libro ni del protocolo capítulo 3, Fisiopatología de la Vida y la Muerte, Shock, en el PHTLS 10ª edición.